El tema de hoy lo titulé así: la cruz como símbolo de victoria. En el cristianismo nuestra fe se basa en la creencia de la existencia de un Dios todopoderoso, y de que Jesucristo, su Hijo, vino a la tierra a predicar el Evangelio, y también vino a morir por nuestro pecado y resucitó para que fuéramos salvos. Pero también nuestra creencia se basa en símbolos a veces. Y hay uno especial que creo que es uno de los más esenciales de la cristiandad, y es el símbolo de la cruz. Porque nosotros tenemos la creencia de que Jesús murió en una. Y es que durante la época del Imperio Romano, en las ejecuciones, cuando se dictaba pena de muerte a los asaltantes, asesinos, etcétera, una de ellas era la crucifixión. Y que para los judíos, la crucifixión se hacía en un palo vertical, en un madero vertical solamente. Y fíjate que eso, la gran mayoría de veces, porque a los judíos se le mataba de esa forma, de varias sectas como los testigos de Jehová dicen que en realidad Jesús no murió Jesús en una cruz, sino en un madero. Pero hay diversos versículos en la Biblia que resaltan de nuevo que fue una cruz y no un madero. Y es que los que morían en cruz para esa época eran considerados como enemigos del Imperio Romano. Y entonces, como en ese entonces había muchos grupos que estaban en contra de las autoridades romanas, a veces ellos hasta llamaban a Jesús el Mesías, porque en Jesús en realidad buscaban un líder político, militar, pero Jesús no era así. Gracias a que Jesús vino a predicar del amor de Dios y de la salvación, y no vino a hacer guerra ni nada por el estilo. Y es que por eso hay una creencia de que como estos grupos le llamaban el Mesías como el rey de Israel, al Imperio Romano y a los sumos sacerdotes no le convenía eso. Uno, a los sumos sacerdotes, porque el Imperio Romano iba a hacer una guerra en Israel, y el Imperio Romano no le convenía porque muy posiblemente iba a hacer que se derrocara el imperio. Y por eso hay una creencia que por eso Jesús murió en una cruz, por ese mismo, porque los romanos pensaron que iba a hacer eso, siendo todo lo contrario, porque Jesús no vino a hacer guerra, sino a hablar del amor de Dios. Pero también hay otra que dicen que en realidad Jesús murió en una cruz gracias a un significado fundamental, porque la cruz se compone en una pieza horizontal y una vertical. Y es que se dice que la vertical, simboliza que con el sacrificio de Jesús la relación entre el hombre y Dios se volvió a unir. Y la vertical, como se ponían los brazos, la mano abierta, por eso se cree que por eso murió en una cruz, porque con la mano abierta simboliza el amor que tuvo Dios al mundo, que mandó a morir a su único hijo. Pero también hay unos que dicen que no importa si fue una cruz o un madero, si murió. Pero la verdad sí importa, porque si no te puede evangelizar con un tema tan pequeño, tan corto, tan sencillo como la muerte de Jesús, no crea que te va a poder evangelizar más a fondo en otros temas de la Biblia. Y es que los siguientes puntos reflejan que el acto de la cruz tiene un simbolismo muy especial para la cristiandad. Y el primer punto es así: en la cruz está el acto de amor más grande. Y que antes de la fundación del mundo, nosotros, como Dios es omnisciente y omnipotente, desde antes que el mundo se fundara, ya tenían un plan de que Jesús iba a venir a la tierra, iba a predicar el Evangelio, iba a morir en una cruz por perdón de nuestro pecado, y que iba a resucitar. Y es que ese ha sido el plan más perfecto de la historia, porque hasta los profetas, casi 2000 años antes de no miento, sí, casi como 2000 años antes de la venida de Jesús, ya habían
ya habían profetizado todo, que iba a morir en una cruz, y bien lo dice, y también, bien lo dice en Juan 12:47, y que también hay otro punto que se me olvidaba, y es que parte de la venida de Jesús, la primera, fue para predicar, con base de su predicación del Evangelio, no solo venía por eso, sino para salvar al mundo. Y es que en el acto de la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Y, y también con el sacrificio de Jesús, nuestra relación entre Dios y el hombre se volvió a unir. Y dice así en Juan 12:47: al que oyere mis palabras y no las guarde, yo no lo juzgo, porque no he venido al mundo a juzgar, sino a salvar al mundo. Y que la muerte de Jesús nos hizo salvo de la muerte. Su primera venida no fue para juzgar, sino para salvarnos. Y ese es ese es un gran acto de amor que también dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a evangelizar, a enseñar de la palabra de Dios. Vino a morir en una cruz para que seamos salvos y para que se perdonara nuestro pecado, y para que el lazo entre Jesucristo y el hombre, entre Dios y el hombre, se volviera a unir. El segundo punto es que en la cruz nos reconcilió con Dios, que eso era lo que estaba hablando. Y es que Pablo en su carta a los Efesios habla mucho de eso. En el primero y segundo capítulo de la carta de los Efesios, Pablo hace un recuento de cómo antes el pueblo de los Efesios está invadido por la mundanidad, podríamos decir, y también están alejados de un nivel con Dios. Y es que en el capítulo 2, a partir de los versículos 11 al 17, si no mal me equivoco, habla como el mensaje de Jesús a través del discipulado, que fue lo que Jesús instó antes de subir al cielo, que enviaran la palabra a todo el mundo, que enviaran el evangelio a todo el mundo, y a todo el mundo sin importar quién sea. Y que el discipulado se trata en hacer discípulos en Cristo, consolidarlos en la fe y enviarlos para predicar el evangelio, porque eso fue lo que Jesús instó antes de subir al cielo. Y Pablo habla mucho de eso en esa carta, como eso de enviar a predicar el evangelio hizo que la comunidad de los Efesios se convirtiera a Cristo. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano de la carne, que como muy bien sabemos, el pueblo de Israel era un pueblo demasiado religioso, podríamos decir. Y es que ellos pensaban así, de que la salvación no iba a venir para ellos, que nadie más se va a salvar. Y lo echaban de la circuncisión, que es una celebración del reencuentro, de recordar la historia completa de Israel, desde Abraham hasta esos tiempos. Y eso está en Josué 5. Pero nota ese nivel de religiosidad de los judíos. Y es que con la venida de Jesús eso se derrumbó. Eso de que solo para Israel iba a hacer la salvación. Gracias a que como Israel, gran parte de los judíos lo negaron como el Mesías, y como Jesús vino a predicar el evangelio sin importar raza, religión, etcétera, como hemos visto que Jesús predicó a los samaritanos, a varias comunidades de Israel. Y es que de eso es de esa parte de la misión de la evangelización verdadera, enviar la palabra a todas las naciones. Pero Pablo dice en los siguientes versículos, volviendo a Efesios 2,
en el 12 de adelante dice dice muy bien cómo es que los se convirtieron gracias a la evangelización que él hizo en esa comunidad con los discípulos. Y dice así, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la circuncisión de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y Dios en el mundo. Pero, versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, el acto de Jesús en la cruz es básicamente, gracias a que Israel lo negó como el Mesías, muchos judíos lo negaron como Mesías. El acto en la cruz no solo hizo, y la evangelización que él hacía a varias comunidades, el acto de la cruz no solo hizo que la salvación sea para Israel, sino para todo el mundo. Por eso que en la cruz encontramos el acto de amor más grande de la historia. Luego dice el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo nombre, haciendo la paz. Versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús se sacrificó, fue asesinado, se ofreció a morir en una cruz para perdonar nuestro pecado, y gracias a su evangelización, atraer todas las comunidades de apartadas de Israel, hizo que no solo sea la salvación para Israel, sino para todo el mundo. Ese acto hizo que volviéramos a tener una verdadera relación con Dios. Y es que lo dice, versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Eso es parte de la evangelización. Nosotros como cristianos tenemos que evangelizar a todas comunidades cercanas, para que conozcan de Jesucristo, para que no se pierdan, para que sepan quién es el verdadero Dios. Y es que, Jesucristo muy bien lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que como en ese entonces ya te profetizaba, ya había evangelizado las demás naciones, y lo que oyeron en ese entonces sus palabras y las aceptaron, fueron básicamente salvos para ese entonces. Pero también el enviar el evangelio a todo el mundo hace automáticamente que nosotros, que el mundo impío, podríamos decir, sea salvo. Y es que y es que muy bien sabemos también que en la cruz de Cristo, muy bien sabemos que Cristo evangelizó sobre el amor al prójimo y a Dios. Y es que al ser nosotros cristianos, tenemos que perdonar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo, y tenemos que tener una buena relación no solo con Dios, sino con nuestros cercanos. Tal vez uno que otro no hemos tenido buena relación con un compañero nuestro de escuela, o un familiar nuestro, no hemos tenido una buena relación, pero al ser cristiano tenemos que perdonar si nos han hecho daño, y tener una buena relación con él. El siguiente punto dice: Jesús también llevó nuestras enfermedades. Y es que el profeta Isaías 7:12, el profeta Isaías 712 años antes de la venida de Cristo ya había profetizado que el Mesías tendría que sufrir, que iba a morir, que iba a llevar nuestra enfermedad. Y dice así, Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. Y que ciertamente Jesús tuvo que morir, sufrir en la cruz y morir en la cruz. Gracias a que tanto fue el amor de Dios a nosotros que si dio que su Hijo tenía que sufrir todo lo que nosotros teníamos que haber sufrido por nuestro pecado. Y es que en Jesús es la muestra clara de cómo nuestros pecados hacen daño. El precio, la consecuencia de nuestros pecados, los daños a nuestros pecados, lo vemos muy bien en la figura de Jesucristo. Y también dice, castigado por nuestra paz. Él tuvo que sufrir y morir para que nosotros fuéramos salvos, para que cuando lo aceptáramos en la cruz, en nuestro corazón, perdón, ya nosotros íbamos a tener paz en nuestro ser. Y por su vida fuimos nosotros curados. Sabemos muy bien que Jesucristo, Él sana enfermedades, Él cura enfermedades. Pero también hay otras situaciones que también son sanadas por una relación con Jesucristo, como problemas emocionales. Nosotros podemos sentirnos así, como me siento mal, me siento un perdedor, me siento no sé qué, no sé cuánto. Con Jesucristo eso se acaba. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, básicamente, si le pedimos que nos ayude en nuestras emociones, ya va a acabar con todos esos pensamientos malos. Y hay en algo más que Jesús también puede curar, que es mucho peor que la enfermedad física y que la enfermedad y que los problemas emocionales. Y es la enfermedad del pecado. El pecado llega a enfermar. El pecado llega a enfermar por el simple hecho de que nos volvemos esclavos de las malas acciones, del engaño del enemigo. Por eso es que el pecado enferma. Y si le pedimos al Señor que nos ayude y que no caigamos en tentación, tengan por seguro que vamos a estar alejados del pecado, porque el aceptar a Cristo en nuestro corazón es automáticamente comenzar una vida nueva, una vida apartada del pecado. Y el último punto, ya para terminar, dice: no nos sintamos desanimados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pablo en un momento dio un mensaje de que no nos sintamos avergonzados de creer en Dios, de creer en Jesucristo, en su muerte, sino que más bien nos sintamos orgullosos, nos sintamos felices porque vamos a ser salvos por seguir a Jesucristo, por ser verdaderos cristianos. Y dice así, que eso lo dice en Gálatas, si no mal me equivoco. Yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí, y es como si yo hubiera muerto en este mundo. El aceptar a Jesucristo en nuestro corazón hace que ya básicamente no nos importe la opinión de los demás, sino que nos importe enviar el mensaje de Dios, el sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios, y también sentirnos ¿cómo lo digo? Felices porque seremos salvos en nuestra fe en Jesucristo. Y todo eso, Jesucristo, ¿en qué murió? En una cruz. Y todo eso, por si me confundo, todo eso se da porque la cruz es el símbolo de creencia en Jesús principal. Jesús llevó todo eso en una cruz, murió en una cruz y llevaba todo eso. Nuestros pecados fueron perdonados. Y después bajó de la cruz, tuvo que resucitar para que fuéramos salvos y para que después de morir también nosotros resucitáramos. Y no tenemos que sentirnos avergonzados de nuestra creencia, sino tenemos que más bien sentirnos alegres, sentirnos felices. Derek, que te invito ahí, no sé si querés agregar algo. Bueno, yo creo que tendremos que ir entonces ya terminando con la oración. Ahí, Derek, donde está, te invito a que cierres tus ojos y repita esta oración.
Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesucristo Todopoderoso, estamos esta noche aquí reunidos primeramente para hablar de un símbolo importante en nuestra fe en ti, la cruz, porque tenemos fe de que en la cruz del Calvario tuvimos victoria. Tú tuviste victoria sobre la muerte. Tú tuviste victoria sobre toda enfermedad. Tú tuviste victoria sobre el maligno. Esa cruz es un símbolo esencial de victoria, y nosotros creemos en eso. Creemos muy bien que moriste en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Sabemos muy bien que tuviste que cargar en esa cruz y en tu cuerpo enfermedades y problemas y pecados de nosotros. Y te damos gracias por eso, por ese acto de amor tan grande, de morir en una cruz para que nosotros no sufriéramos las consecuencias de nuestro pecado. Te damos gracias por ese acto de amor y te pedimos que nos ayudes a aceptarlo, que nos ayudes a sentirnos orgullosos de ser hijos tuyos, que nos ayudes a ser felices, de que no nos importe lo que diga el mundo de nosotros, sino que no caigamos en nuestra fe, que tengamos en claro que tú eres el Señor y el Cristo prometido por tu Padre, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.